buenas noches, mis amigos. Gracias por estar en sintonía con su espacio en El Foco. Usiris Encarnación, contentísima siempre de que nos permitan entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde quiera que nos estén mirando, señores, porque esto se ve por todas partes. Y tengo aquí acompañándome a mi lado, Sí. a Emelin Pujol. Emelin, bienvenido, gracias por estar. Sí, buenas noches, Uzi, y al querido público televidente que siempre esperan este espacio en El Foco. Un placer para mí estar aquí como co-conductor de este espacio contigo. Excelente. Y señores, yo quisiera comenzar hablando de unos cuantos temas, pero puntualmente de algo que ha llamado a toda la ciudadanía dominicana, porque implica o tiene muchas implicaciones para nuestro país, y es el caso de las unificaciones que se están haciendo, de los cierres que se están haciendo también de diferentes instituciones. Se ha movilizado todo el tren gubernamental y ahora mismo me imagino que están como locos los ministros que han sido cambiados de lugar, las instituciones que van a ser fusionadas, todo eso forma parte de un plan orquestado por el gobierno del presidente Luis Abinader para hacer una disminución, y esas son sus intenciones, ¿verdad?, de lo que vendría siendo el gasto público. Pero son muchos los que llaman la atención acerca de que hay cosas dentro de estas propuestas que están de forma negativa, especialmente para las funciones que están haciendo, por ejemplo, el Ministerio de Educación con el MESID y otras, por ejemplo, todo el mundo ve bien, por ejemplo, que Hacienda y Economía se unifiquen, aunque habrá algún que otro detractor, o por ejemplo, que Comedores Económicos pase al plan presidencial contra la pobreza. Todas esas cosas, hay mucha gente que la ve bien, pero hay otros que hay algunos puntos que consideran que hay que analizarla, que eso no se puede decir a la carrera. Emelín, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sí, fíjate, de hecho nosotros el día pasado estuvimos tratando ese tema y lo que tú planteas, por ejemplo, el Ministerio de Planificación, de Economía y Desarrollo puede fusionarse de manera sin ninguna complejidad con el Ministerio de Hacienda, y puede funcionar más que el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Es un ministerio, dentro de los ministerios, es uno de los más pequeños que tiene la República Dominicana, y creo que pudiera funcionar mucho bien y pudieran hacer su trabajo de un modo eficiente. Al igual como otras instituciones, como tú dices, de los comedores económicos, de que pase de la pobreza, de la presidencia, eso también no afectaría en nada y pudiera eficientizar mucho más el servicio, como la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, que esté fusionada con el MIBET, también se pueden canalizar más, porque son proyectos que se pueden desarrollar de una manera más efectiva, claro, y tienen la misma finalidad que desarrollar proyectos habitacionales y todo eso. O sea, que desde esa comisión pasar a ser una dirección del MIBET, no le veo ninguna complejidad. Ahora bien, la que sí y verdaderamente llama la atención es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el MINER. Fíjate, el MINER de entrada estoy en contra. El MINER por sí es el ministerio más grande que tiene, claro, la República Dominicana en cuanto a empleomanía, a la complejidad de seguimiento por todas las escuelas, los liceos que tiene la República Dominicana, donde se le tiene que dar un seguimiento constante. Tiene más implicaciones sociales también. Correcto. Entonces, y tiene un enfoque muy distinto también, la educación primaria y secundaria, que hasta la propia Constitución lo establece, muy distinto a la de educación superior. Entonces, la educación superior es alternativa, o sea, yo quiero la universidad, pero la educación primaria está constituida como obligatoria, es decir, para que ningún niño se quede analfabeto. Pero fíjate tú, si el Ministerio de Educación, el MINER, no ha podido mejorar la calidad en la educación, solo siendo MINER, sí, imagínate tú ahora cuando tú le agregues un ministerio entonces como el MESID, que va a estar bajo la sombra del ministro de Educación. O sea, tú le estás dando más tarea al ministro, que no se puede focalizar entonces en mejorar la calidad de la educación, donde va a tener entonces que estar respondiendo a las universidades, los criterios de las universidades, mejorando programas de las universidades. O sea, tú le vas a estar dando una serie de prerrogativas a un ministro que lo que necesita es que le quiten prerrogativas de las que él tiene. Entonces, sería un absurdo si el presidente, después de estas diversas declaraciones que han hecho diversos expertos en la materia,
sería un absurdo que el presidente continúe con esa idea de querer funcionar esos dos ministerios. Por ejemplo, hay uno que no está mencionado ahí y que yo sí veo que debería ser funcionado y crear un nuevo ministerio, que sería el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Mujer y crear el Ministerio de la Familia. Claro. Creo que yo, eso podría ser... soy de la que opina que el Ministerio de la Mujer no cumple ninguna función. Esa sería una gran idea de tú fusionar, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer y crear el Ministerio de la Familia, porque tiene más sentido. Los hombres no tienen un ministerio aquí, ¿por qué la mujer tiene que tener un ministerio? Sí, claro. Digo yo. Y que eso es primogenio en cada sociedad, la familia es lo primogenio. Entonces, pues vamos a crear un Ministerio de la Familia, porque ahí se les va a dar servicio a la juventud, les puede dar los servicios también, tanto a cualquier género, sea hombre o mujer, indistintamente. Claro. Y sería mucho más abarcador, tendría un mejor enfoque ante la sociedad, un Ministerio de la Familia que esté digregado, Ministerio de la Juventud y Ministerio de la Mujer. Creo que eso se podría unificar en un solo ministerio. O por ejemplo, y el también, mismo Ministerio de la Juventud debería de estar asociado al MESID. Que ahí sí hubiese, yo digo, ok, no es asociado, porque el MESID puede brindar todo lo que hacen en el... Exacto, por eso digo, redundancia. Por eso digo que debería unificarse solo para crear un Ministerio de la Familia y de ahí brindarle todos los servicios que la familia por ejemplo, las familias numerosas, el tema de familia con personas con discapacidad, o sea, que ahí hay muchísimos temas que no están abocados. Temas psicológicos, temas mentales, que es preocupante acá en la República Dominicana para muchas familias. Y una de las cosas que para mí es la punta de lanza de esta unificación es el tema del presupuesto. Porque están alegando que con un 4% que se peleó aquí, se guerrió desde la sociedad civil para obtener eso del presupuesto. Sí, fue una lucha de la sociedad. Una lucha social para que se obtuviera el 4% del presupuesto nacional para educación y que ahora vaya ese solo componente del 4% que pertenece al MINER a cubrir también el MESID. Ahora, yo lo que digo es, señores, están alegando, y creo que es el absurdo más grande que han alegado, que el MINER está haciendo muchos ahorros. Señores, aquí hay escuelas que no tienen las sillas adecuadas para los niños. Hay planteles educativos que todavía no están terminados. Aquí el desayuno escolar, el almuerzo escolar no tiene el nivel de calidad que necesita y debería de invertirse un poco más para que tenga el nivel de calidad que se requiere para que los niños estén nutridos. Pero que a la vez, esa no es la excusa que se debe buscar tan banal de decir que, por ejemplo, el MINER en el año 2023 no ejecutó en su presupuesto 23,000 millones de pesos y que por ello puede asumir el tema del MESID. No es así, porque lo que debe redefinirse bien todas las políticas que necesita el MINER para seguir avanzando y para seguir teniendo una mejor calidad en la educación. Porque fíjate que todavía en los índices internacionales nosotros estamos entre los más bajos. Claro, entonces, y aunque hayamos podido avanzar, que fue una de las cosas que alegara también el presidente, de que hemos avanzado en educación. Señores, aquí nosotros no tenemos ningún tipo de educación científica en el avance escolar. El avance que ha tenido no tenemos laboratorio. El avance que ha tenido es como un niño cuando empieza a gatear, que da un primer pasito. O sea, no es que hemos avanzado nada. O sea, por eso mismo yo digo, o sea, nosotros aquí en las escuelas nos faltan aulas técnicas, laboratorios, claro. Nos faltan profesores especializados para ese tipo de instrucción. Habla tecnológica. Nos falta tecnología a nivel escolar. Claro. Nos faltan en muchísimas escuelas, señores. Empezaron a implementar el tema del transporte escolar. ¿Por qué no amplían ese sistema de transporte escolar en las demás demarcaciones? Que haría un aliciente bastante grande a muchos padres que lamentablemente tienen que pagar un transporte adicional para que le vayan a llevar el niño al colegio porque no tienen la capacidad ellos mismos de irlo a llevar o porque el trabajo queda aquí, la escuela queda hacia acá y no tienen el tiempo objetivo por la cantidad, por ejemplo, de tapones que hay, un sinnúmero de cosas. Eso bajaría muchísimo el tema de la transportación, incluso al interno del Gran Santo Domingo, por ejemplo, de Santiago, de otras provincias. Es un buen programa, Estamos hablando, señores, el Ministerio de Educación, que es uno de los más importantes que tiene el país y que más necesita seguir haciendo inversión. Pero aquí quedaron más de 5,000 niños que no tienen aula donde inscribirse. Hay maestros que están sobresaturados de población infantil, que tienen más niños de lo que tienen la capacidad de asumir. Hay escuelas sin porteros, sin conserje. Se han quejado muchísimo el tema de la ADP,
porque hay muchos profesores que no tienen los incentivos que deberían de tener y que no están cobrando algunos en el rango que deberían también de cobrar. Entonces tú agregarle mayores funciones a un ministro de esa naturaleza. Está sobresaturado de responsabilidades. Sí, eso es una realidad. Eso es increíble para mí. Mire, señor presidente, le voy a dar un consejo sabio desde aquí y me estoy tomando el atrevimiento de llamarlo sabio, pero es un consejo sincero. Dele para atrás eso. Está a tiempo todavía. El presidente escucha, el presidente es sensato y creo que va a valorar lo que la población ha estado planteando sobre ese tema. Por ejemplo, fíjate, al igual cuando se estableció que con la reducción de los diputados se iba a haber de que un gran ahorro, y cuando tú analizas a profundidad, no hay tal ahorro. O sea, y con la contrapropuesta ahora que se ha hecho de reducir de reducir solamente 20 diputados, ¿qué se está ahorrando el Estado Dominicano con 20 diputados? Nada. O sea, pero hay cosas, por ejemplo, dentro de la Cámara que se pueden hacer que sí generaría una gran reducción de gasto a largo plazo. Como por ejemplo, que estábamos hablando fuera del aire, el tema de que se cree, por ejemplo, aquí cada diputado del interior del país, que no es del Gran Santo Domingo, tiene una habitación en uno de los hoteles aquí en la capital, que son bastante costosas. Y desde que tú eres diputado te entregan esa llave de esa habitación hasta que tú salgas de la diputación. O sea que se paga diariamente esa habitación a ese diputado. Entonces, ¿por qué no crear un complejo para que esos diputados puedan vivir en él? Que sea de la Cámara de Diputados. Y no hay que hacer algo de lujo. Claro, tú haces apartamentitos de 2 habitaciones con su sala, su cocina, y le puedes hacer un aparte estudio para que si el legislador cuando llega después del Congreso quiere seguir trabajando en sus proyectos de ley, bueno, pues que tenga esa comodidad. Y eso no le va a salir costoso a la República Dominicana. Ahora, nos haríamos un gran ahorro a largo plazo. No, y el tema, por ejemplo, que muchos han considerado, de que aquí con el tema, por ejemplo, del barrilito, que muchos antes de llegar se lo critican, pero después que llegan bien que lo cogen y luego lo hacen. Lo malutilizan. Lo utilizan y lo malutilizan. El punto sería, aquí hay muchos puntos dentro de todo lo que vendría siendo el tren gubernamental, por donde sí se puede recortar. Y se puede ahorrar mucho. Y se puede seguir ahorrando. Pero en la educación, señor presidente, ahí sí que no. Porque lamentablemente, justamente en el tema educación, a nosotros todavía nos falta mucho por alcanzar. Tenemos planteles que están en mal estado. Tenemos planteles que no tienen la capacidad de recibir a la cantidad de niños que hay en los sectores y que hay que aumentar, hay que generar nuevos recintos escolares. Señores, aquí se hizo un programa y ese programa yo quiero también desde aquí decir que fue muy objetivamente bueno el tema de hacer los concursos para construir escuelas, aunque todavía hay algunas por ahí que todavía no la han terminado, no la han entregado. Cuando democratizaron el sistema. Cuando democratizaron el sistema para darle la oportunidad, por ejemplo, a muchos ingenieros jóvenes y demás. Conozco muchos compañeros, muchos amigos que lograron obtener una obra y eso le dio un impulso para poder continuar en su carrera profesional y que también dieron un servicio de entregar un proyecto, una obra que es tan importante como es una escuela. Claro. Pero aquí, básicamente, todo lo que es las licitaciones que son para construcción de escuelas o las obras que tienen que ver con remozamiento de escuelas están básicamente paralizadas cuando tenemos más de 5,000 niños que se están quedando afuera. Y esos son los que han ido a buscar el bono, porque hay muchos padres que de antelación, como saben que no iban a encontrar cupo, hacen el sacrificio y inscriben a sus niños en una escuela, en un colegio privado. Pero hay muchos padres también que no inscriben a sus niños en una escuela pública porque no tienen el estándar de educación que ellos quisieran que tengan sus hijos. Porque tienen sobrepoblación, un profesor que va a atender a 60 muchachos no va a rendir igual que en un colegio que tienen 25 o que tienen 30. Es decir, señor presidente, y también al ministro de Educación, vamos a meterlo ahí en la cajuela, abogue porque no le aumenten su cantidad de trabajo y sus responsabilidades, asumiendo también la responsabilidad de dirigir todo lo que tenía el MESID, o todo lo que tiene el MESID, porque todavía está en funcionamiento.
Y la verdad hay que decirla, No, que claro, también tiene mucha es responsabilidad. una propuesta, porque de hecho, por ejemplo, el MESID y el Ministerio de Educación, como fue por medio de una ley, eso tendría que ir al Congreso Sí. para modificar, o sea, derogar una, para modificar la otra. O sea, no es tan fácil tampoco como lo han estado planteando. Pues a lo del Congreso también, que asuman la responsabilidad de Sí, cumplir sí, con el no es pueblo. tan fácil como lo han presentado, pero simplemente es una propuesta. Quizás también el presidente presentó esta propuesta con la idea de que la población se exprese con relación a la misma, y quizás para ello entonces tomar las precauciones y los correctivos del lugar, porque el presidente es una persona que escucha, una persona que siempre tiene el oído puesto en el pueblo dominicano, y creo que con sensatez el presidente va a evaluar esa medida. Claro, al final yo entiendo los objetivos que están moviendo al presidente para someter estas ideas y plantear todo esto de hacer una modificación del tren gubernamental, que es bastante amplio, no siento que nosotros tenemos un país pequeño. Y sé que el presidente está tratando de hacerlo mejor, pero creo que también los mismos asesores que tiene el presidente dentro de su gabinete deberían de ayudar a que todas estas cuestiones que se van a modificar realmente respondan a las necesidades que tiene el pueblo dominicano, que es a quien se debe, tanto el presidente como todos los funcionarios que están trabajando a su alrededor. Y señores, es que aquí todavía hay muchas cosas que quedan pendientes por resolver. Tenemos, por ejemplo, hay una noticia, nosotros tenemos casos, por ejemplo, de narcotráfico. Hay una lucha que hay que hacer contra todos los flagelos que tienen que ver con la delincuencia, con un sinnúmero de temas. Y yo considero que esas son de las cosas también que deberían de motivar las decisiones, aunque obviamente me imagino que están dentro de su ideario lograr resolver todos estos problemas, pero son de las cosas que hay que ponerle atención. Por ejemplo, Rafael Inca Santana, el Cojo, o Isodoro Rotesán Clase, el MEN, los dos fueron detenidos en una operación conjunta que hicieran la DNCD y otras organizaciones dominicanas, ¿verdad?, que estaban haciendo unos allanamientos en diferentes puntos del país, tanto en Santo Domingo, en Samaná, en Puerto Plata, y tenemos este caso en particular porque se están hablando de un caso internacional de narcotráfico. Señores, nosotros tenemos lamentablemente una posición vamos a decir geopolítica muy interesante, porque estamos en el centro del Caribe, tenemos interconexión con Europa, con Estados Unidos, con todo Centroamérica, y nosotros venimos a ser casi un punto de paso de mucha droga. Es un punto estratégico. Es un punto muy estratégico, lamentablemente. Pero por mala suerte el Estado Dominicano a ese punto estratégico no le ha sacado el beneficio que debería sacarle para que este país pudiera haberse convertido a nivel del Caribe y dentro de, entonces, para conectar a los Estados Unidos, Europa, Asia. O sea, la República Dominicana está en el centro, ¿sí? Pudiera ser un hub logístico como lo han planteado, pero hay que desarrollar todavía muchos puertos, aeropuertos también, hacer más terminales, por ejemplo, en el aeropuerto de las Américas, para poder brindar esos servicios, de poder convertirse de una vez y por todas en ese punto estratégico de mar y tierra, que tiene todas las condiciones dadas a la República Dominicana para ello. Y esas organizaciones criminales internacionales lo saben hace mucho y por eso lo utilizan. Claro, nosotros, y por ejemplo, estaba mencionando este caso. Son de los casos que llaman mucho la atención porque las implicaciones que tiene. Está asociado con diferentes países y que lamentablemente tienen interconexión y una red, un entramado muy grande, claro, dentro de nuestro país, que pudiera estar tocando también la política, pudiera estar tocando muchísimos ámbitos diferentes dentro de la población dominicana. Y nosotros, por ejemplo, en el caso de las leyes, todavía tenemos muchas lagunas porque el Código Penal, señores, sigue pendiente de aprobación. Y aquí voy a hacer una acotación. ¿Qué estamos esperando para aprobar el Código Penal? Y aquí le hago un llamado también a todos los que están en el Congreso, Cámara Alta y Cámara Baja. Señores, no permitan que pase esta legislatura sin aprobar el Código Penal.
Sabemos que tenemos muchas cosas que revisarle al Código Penal todavía. Esta legislatura va a pasar, porque pero en esta legislatura al final lo que se va a trabajar es el tema de la reforma constitucional. Pero es prioritario el Código Penal, Emelin, es prioritario. O sea, antes que una reforma a la Constitución, señores, es prioritario el tema de la reforma al Código Penal. Nosotros tenemos aquí muchísimos delitos que no están tipificados en el Código actual y muchísimas cuestiones que deberían de resolverse. Pero la prioridad la da quien manda. Señor presidente, tome en cuenta, el Código Penal es muy importante. Señores, vamos a tener que ir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros que volvemos con un invitado, una invitada muy especial y vamos a seguir hablando de estos temas. Volvemos con más. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclore. La República Dominicana lo tiene todo, pero cuando hicimos un análisis de por dónde podíamos iniciar, nos dimos cuenta de que las hermanas Mirabal tenían absolutamente todo para ser una provincia turística, que se sienta la alegría de que llegó el turismo en cada rincón, de que llegó el desarrollo turístico a esta hermosa provincia. Y digo públicamente que el Ministerio de Turismo va a asumir el remozamiento de la carretera que va a Río Partido. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Gracias, mis amigos, por seguir con nosotros en El Foco. Usilis aquí y Emelin también. Y nosotros, señores, tenemos una invitada estrella con nosotros. Nos ha acompañado en otros programas anteriores. Y está con nosotros aquí la abogada Carolina Moreno. Carolina, bienvenida. Gracias, Usilis. Ya yo me siento como en mi casa. Así que gracias por invitarme una nueva vez. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo ahí desde sus casas o a través de cualquier dispositivo tecnológico. Gracias al equipo de En El Foco y muy buenas noches. Sí, Carolina, a mí me gustaría tocar contigo estos temas que yo creo que son tan importantes para la ciudadanía, y es que nosotros como país estamos de alguna forma luchando por salir adelante y hay muchas cuestiones que todavía siguen pendientes para el pueblo. Una de ellas es el tema que se ha abordado de tantos puntos de vista, todavía no se ha llegado a un consenso, y es la reforma de la Constitución. Siendo que hay otras cosas que para mí son prioritarias, como el Código Penal, pero que no parece que no tiene prioridad para la clase política, al menos no en este momento. Y es que estamos viendo que esta reforma constitucional, a pesar de que el presidente planteó de que debe llegarse a un consenso dentro de su mismo partido, todavía no han llegado a ese consenso. ¿Cómo ves este camino que está llevando esta reforma constitucional? Mira, Usilis, para mí el camino que está llevando la reforma constitucional es un camino muy, muy tortuoso y es una cosa que está evidente y responde a la realidad de que la reforma fiscal no responde a una necesidad real de la gente. No viene a solucionar un problema real de la gente y tampoco viene en un momento de crisis que haga necesaria una reforma tan invasiva como significa para el sistema jurídico dominicano una reforma constitucional. Entonces, cuando las reformas, en el caso de la reforma constitucional, vienen a ser más que una necesidad imperante, un deseo de la clase política o en este caso específicamente un deseo del Ejecutivo, el presidente dijo, de hecho, que quiere ser recordado como un presidente reformador y eso no está mal, porque hay muchas reformas a la que debemos abocarnos en la República Dominicana. Sin embargo, la reforma constitucional, ya la República Dominicana le ha dicho al presidente, la clase política le ha dicho al presidente, los propios legisladores de su partido le han dicho al presidente que en primer lugar no era necesaria y en segundo lugar ha sido muy tortuosa porque toca temas como la reducción de los diputados que ha traído situaciones a lo interno inclusive del partido y eso no es un secreto para nadie. En el día de hoy estuvo el presidente del partido en el Congreso tratando de llegar a un acuerdo con los diputados del bloque del PRM y se abocaron a un acuerdo. Sin embargo, este acuerdo no se corresponde con la primera propuesta que hizo el presidente Luis Abinader. Entonces, yo creo que el camino tortuoso que ha transitado la reforma constitucional se debe al hecho de que no era un reclamo de la sociedad dominicana. Es un deseo del presidente que entendemos que tiene buenas intenciones, pero en la práctica no se justifica hacer una reforma constitucional. Sin embargo, por eso es que ha tenido ese camino tan tortuoso, porque no es un reclamo popular, no es un reclamo ni siquiera de la clase política, es un reclamo presidencial. Claro, conversábamos justamente en la pausa que la reforma constitucional pudiera abrir el camino a puntos que dentro del Código Penal, que también está en un camino de alguna forma tortuoso y tropezadizo, porque lamentablemente no termina de levantar cabeza, no termina de salir y ser ejecutado, ser aprobado, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, porque hay algunos candados que están dentro de la Constitución y que pudieran quizá también, aunque sea de una manera soslayada, cambiarse algunos términos dentro de la Constitución para luego poder hacer efectivo el tema de artículos que dentro del Código Penal tienen ciertas discusiones sociales. ¿Cómo tú ves este detalle justamente? Sí, ese análisis que estábamos haciendo antes, durante la pausa, nos abocamos a ese análisis porque el presidente lo ha dicho ya, que quiere ser recordado como un presidente reformador. Sin embargo, la reforma más imperante, que sí es un reclamo popular, que sí es un reclamo de la sociedad dominicana, que es un reclamo de la clase política dominicana y del ciudadano de a pie dominicano, que es la reforma penal, es una reforma que se ha lamentablemente tardado y se ha tardado demasiado tiempo y no puede ser que teniendo nosotros un código de los 1800
con delitos del año 2024 que no pueden ser ni siquiera judicializados porque no existen en nuestra pieza penal. El presidente entonces trate de introducir una reforma constitucional al pie del cañón. O sea, se habló incluso en la semanal de que la reforma constitucional querían que se diera en el marco de un mes. Y estamos hablando de que la reforma constitucional, en el caso de que se diera y que parece que lamentablemente sí se va a dar, yo soy de las que opino que no es necesario tocar las bases institucionales del país en los temas en los que se han propuesto. Sin embargo, en el caso de que se dé una reforma constitucional, esta debe ser una que sea ampliamente discutida, que sea ampliamente consultada con todos los sectores de la sociedad dominicana. Sin embargo, queremos abocarnos a una reforma constitucional en el marco de un mes, mientras tenemos una reforma penal pendiente, que dicho sea de paso, es la propia Constitución que va a tocarse, la que tiene candados en temas tan importantes como el tema del aborto, como el tema del matrimonio entre un mismo sexo, como el tema del respeto, del cuidado y la garantía de la familia que está resguardada en la Constitución. Entonces, eso nos llevaría a pensar que es posible que sí sean tocados en una reforma constitucional este tipo de temas que son para el Código Penal un candado y que por eso, aunque la clase política no lo quiera admitir, estos son los temas que tienen secuestrada la reforma al Código Penal. Claro, pero muchos dirán que el presidente, los 4 puntos de los que habló que eran los que se iban a tocar dentro de la Constitución, no tienen nada que ver con eso. Cabe el riesgo de que a pesar de que no entran dentro de los términos que se están tratando de modificar de la Constitución, aún así pasen por debajo de la mesa. Bueno, no sería por debajo de la mesa porque gracias a Dios todo el mundo tiene los ojos muy abiertos con respecto a la reforma constitucional, estamos todos muy atentos. Sin embargo, no es cierto que aunque el presidente dijo en la semanal que so pena de nadie podía tener una propuesta diferente, pero no en términos reales no es así. En términos jurídicos, cuando se aboca a una asamblea revisora de la Constitución, la asamblea revisora es soberana. Es cierto que el presidente estaría haciendo una propuesta, pero la asamblea revisora y cada uno de los diputados o senadores en su calidad de la asamblea revisora son soberanos y podrían en su calidad hacer cualquier modificación. Ahora bien, una vez promulgada la ley que llama a una asamblea revisora, ahí no se puede hacer ninguna modificación más. Pero la propuesta que está enviando el presidente al Congreso, que debe ser recibida por los congresistas y aprobada, esa sí puede ser modificada. Y ahí tendríamos la Constitución sobre la mesa para tocar cualquier punto. De hecho, ya se ha hablado de eso. Ya yo he visto por aquí, por la prensa, en los medios de comunicación, como congresistas han hablado sobre la necesidad de tocar, por ejemplo, el artículo 37 de la Constitución que protege el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. O sea, que no es algo que estamos sobrepensando, sino que es una realidad que está sobre la mesa en la discusión de una reforma constitucional. Claro, y tenemos esta cuestión, es que el Código Penal, hablando claro, tiene más de 20 años, es decir, ha pasado por 3 presidentes distintos. O sea, no es un asunto de partido, o sea, yo creo que lo que no ha habido es realmente la voluntad política de sacarlo a flote, de ejecutarlo, de someterlo y aprobarlo, porque sabemos que es necesario. Tenemos puntos penales que lamentablemente no tenemos en el Código Penal actual y que hay que darle ya una solución. ¿Consideras que, a pesar de, vamos a decir, de todas las tardanzas que aparentan que van a haber, este Código Penal se puede aprobar en esta legislatura? Según tu percepción, ¿qué podemos hacer? Mira, decir que el Código Penal pudiese ser aprobado en esta legislatura es ser demasiado optimistas y es dejar la realidad a un lado. Hay una agenda de modificaciones, de reformas muy amplia. Eso es lo otro que está sucediendo, que si bien es cierto que aplaudimos el interés del presidente Luis Abinader de hacer estas reformas que sí son una petición de la sociedad dominicana, como la reforma laboral, como la reforma fiscal, que aunque esta no debe jamás ser sobre el aumento de los impuestos, la carga impositiva de la clase media, sino que debería ser sobre la reducción del gasto público, pero que también es una necesidad. La reforma fiscal es una necesidad. Claro. Y está en la agenda del Ejecutivo. Entonces,
Dentro de la agenda del Ejecutivo, lamentablemente, no vemos la reforma penal. Hay muchas reformas al mismo tiempo, que es algo también que uno mira y dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer tantas reformas juntas? O sea, tenemos que ser optimistas con respecto a quienes nos representan en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado, pero también hay que ser realistas y saber que reformas como estas deben ser ampliamente discutidas, deben ser ampliamente consultadas, para que no se cometan errores tan graves como la propuesta que hizo el Ejecutivo con respecto a la propia reforma constitucional, que en uno de los puntos, por ejemplo, y me meto un poquito en lo de la reforma, en uno de los puntos se proponía la solidificación del Ministerio Público, pero se eliminaba el Consejo del Ministerio Público, que es el que en realidad permite que en la práctica esta independencia sea solidificada. Entonces, cuando tocamos piezas tan importantes como la Constitución, como el Código Laboral, como el ámbito fiscal, de manera rápida, como si estuviésemos en un microondas, el resultado no va a ser de calidad. Además, estamos hablando de cosas tan importantes como derechos fundamentales, como derechos de los trabajadores, como el derecho de los ciudadanos a que no tengan una carga impositiva mayor a la que ya tenemos, que es bastante alta, sin recibir servicios de calidad óptimos, o sea, que no se justifica la carga impositiva que tenemos. Entonces, cuando hablamos de temas tan importantes, a la gente no se le puede llevar a carrera. Esto tienen que ser temas bien discutidos con el tiempo que ameritan su discusión. Claro. Sí, es una realidad el planteamiento que ella está haciendo, pero dentro de la propuesta que el presidente envió al Congreso, estableció que a la vez de la Constitución exige desde el 2010 la promulgación de diferentes leyes que hacen falta para que podamos decir que tenemos un verdadero catálogo de derecho constitucional, ya que son leyes orgánicas y son alrededor de unas 60 leyes. Y dentro de esa propuesta constitucional, el presidente también le solicita, porque no ordena, sino que le solicita a la Asamblea de que se conozcan todas esas leyes pendientes de la Constitución. ¿Consideras tú que esa petición que hace el presidente no va de mano con lo que tú estás planteando de esa necesidad de la reforma del Código, el laboral, o sea, en esa propuesta que hace el presidente? Sí, claro que sí. Hay hay más de 70 leyes más o menos. Sí. Leyes que manda la Constitución. Correcto, del 2015, desde el 2010. Correcto. Y hay mucha necesidad de legislación en República Dominicana. Por eso volvemos al mismo punto. Porque en lugar de tocar una Constitución que ya ha sido tocada 39 veces, no tocamos un código que no ha sido tocado desde el año 1800. Porque es mejor, la agenda del legislativo no se aboca a hacer cumplir esos mandatos constitucionales de esas leyes que hacen falta, tocando la Constitución con aspectos que no son estructurales, que no son necesarios cuando hablamos del sistema, de la institucionalidad propia del sistema jurídico dominicano. O sea, para mí, respetar la Constitución y solidificar la institucionalidad de la República Dominicana significa no tocar una Constitución que no necesita ser tocada. Como tú bien dices, hay muchos proyectos de ley que son mandatarios de la Constitución desde el 2010, que son necesarios y que no ha habido voluntad política para aprobarlos. Sin embargo, entonces nos abocamos a muchísimas reformas juntas, porque yo no estoy en desacuerdo con las reformas. De hecho, te digo que son necesarias. O sea, yo estoy de acuerdo con que necesitamos una reforma fiscal. Yo estoy de acuerdo con que necesitamos una reforma laboral. Yo estoy de acuerdo con que no necesitamos una reforma constitucional, pero sí una reforma en materia penal. Sin embargo, esas reformas no pueden ser todas juntas, porque recordemos que la hace el mismo órgano. Estamos hablando del órgano legislativo, que es uno solo, aunque son muchos legisladores, pero todos ellos tienen que conocer, saborear, entender y consultar estas reformas que son tan importantes en el ámbito nacional. O sea, no estamos hablando solamente de una ley orgánica que es mandatoria de la Constitución y que puede pasar temas jurídicos, temas formales. Hay muchísima necesidad legislativa en República Dominicana. Pero cuando hablamos de reformas que tocan el día a día de la gente, como la reforma fiscal, como la reforma laboral, y todas las demás reformas que no son legislativas, ahora estamos hablando también de fusión de entidades, con lo cual estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se eliminen
muchos ministerios que no muestran resultados. Como ustedes estaban hablando y los escuchaba y los aplaudo, el Ministerio de la Mujer debería fusionarse con el Ministerio de la Juventud para crear el Ministerio de la Familia y así eliminamos la duplicidad de funciones y muchas funciones que tienen que ni siquiera existen porque no exhiben resultados. Sin embargo, todo esto junto, o sea, es demasiado junto al mismo tiempo. Entonces no podemos esperar de tantas cosas al tiempo que salga un resultado ideal, un resultado óptimo. Las cosas que tienen que ver con el Estado no se hacen a la carrera, ni siquiera una empresa pone tantas reformas al tiempo, cuando las empresas sí dan resultado, porque estamos hablando del Estado, que el Estado lamentablemente quisiésemos que tuviera otra realidad, pero la realidad es que nosotros tenemos un Estado deficiente y no solamente pasa en República Dominicana, pero es evidente que el Estado es deficiente y no estoy hablando del gobierno de turno, estoy hablando del Estado como institución. Entonces, ponerle al Estado como institución, y ustedes bien hablaban del Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de ser eficiente con lo que ya tiene. Si le agregamos las funciones del MESID, que tampoco es que es demasiado eficiente, pero es un poquito más eficiente que el Ministerio de Educación. Claro. Entonces, ¿en qué estamos? Eso para mí no es óptimo. O sea, es un deseo noble del presidente hacer estas reducciones y yo lo veo bien y yo estoy de acuerdo con las reducciones y con las eliminaciones, pero tienen que ser bajo criterios que nos den un buen resultado. O sea, no son de manera medalaganaria. Tiene que haber un plan y de hecho lo estamos esperando cuál es el plan de efectividad que van a tener esas eliminaciones y esas fusiones cuando, por ejemplo, se está hablando de fusionar aduanas con la recaudación de impuestos internos. No, eso es un comentario, pero eso es de parte de lo que se dice. Entonces, no, la DGI es de las instituciones, de las únicas instituciones que funcionan bien en este país. Sí, pero tanto la DGI como aduana son dos monstruos recaudadores que tú fusionarlos sería muy difícil para un solo director manejar esas funciones. Es muy difícil. Además, bueno, y no solamente pasa con la fusión que se habla de aduana e impuestos internos, pasa también con la fusión de MINER y MESID. Sí, o sea, claro. Para mí, sí, tenemos que eliminar instituciones, estoy de acuerdo. Pero otra de las cosas es que si el motivo es la reducción del gasto público, entonces debe ser entregado a la sociedad dominicana un plan de factibilidad. Porque si vamos a dejar a todos los empleados, si vamos a dejar la misma nómina pública, si vamos a dejar el mismo presupuesto de publicidad, si vamos a dejarle a esas instituciones los mismos presupuestos, entonces no estamos más que ante un malabar político, señores. Yo espero que no sea así. Y yo estoy esperando que el presidente presente un plan para que esto no sea de esta manera. De hecho, se habla de que hay unos 25,000 millones de pesos que se van a reducir en gasto público con esta propuesta. Y si eso es de esa manera, yo lo aplaudo porque estoy de acuerdo con ello. Pero debe ser presentado un plan de factibilidad y en el que se pruebe que evidentemente van a ser reducidos esos 25,000 millones de pesos y que no sea nada más un malabar de juntar edificios, juntar nóminas, pero que sigan siendo las mismas. Sí, señores, vamos a tener que ir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros que volvemos con más. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclore. La República Dominicana lo tiene todo, pero cuando hicimos un análisis de por dónde podíamos iniciar, nos dimos cuenta de que las hermanas Mirabal tenían absolutamente todo para ser una provincia turística, que se sienta la alegría de que llegó el turismo en cada rincón, de que llegó el desarrollo turístico a esta hermosa provincia. Y digo públicamente que el Ministerio de Turismo va a asumir el remozamiento de la carretera que va a Río Partido. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado.
Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Inmobiliario. Ah, ok. Señores, gracias por seguir con nosotros y estamos aquí conversando con Carolina Moreno, abogada, y estábamos hablando justamente de la cuestión de las modificaciones que está planteando, las reformas que está planteando hacer desde el Ejecutivo el presidente Luis Abinader con sus muy buenas intenciones, pues sabemos que tiene muy buenas intenciones, pero hay muchas cuestiones que creo que saldrían de la posibilidad de lograrlo, porque el que mucho abarca, dicen por ahí, poco aprieta y son demasiados los temas que se quieren abordar. Carolina mencionaba justamente eso, de que son demasiadas reformas para hacerlas al tiempo. ¿Cuál tú consideras que va a ser la primera que va a lograr salir de toda esta retahíla que hay de modificaciones, de reformas que está planteando el presidente? Mira, Osilis, yo, como te decía al inicio, yo estoy de acuerdo con que el presidente quiera llamarse a sí mismo y quiera ser recordado y quiera dejar el legado de un presidente reformador. Eso está bien, pero hay que revisar el contenido de esas reformas. El PRM tiene la bondad de que en este periodo tiene mayoría, una mayoría aplastante, o sea que la reforma constitucional tendrá lugar. Yo creo que el Ejecutivo tiene como prioridad la reforma constitucional y creo que esa será una de las que serán tocadas a la mayor brevedad, y el presidente lo ha dicho cada vez que se ha referido al tema de la reforma constitucional. Me parece que la que va a tomar más tiempo y la que va a ser más tortuosa será la reforma fiscal, porque es el ámbito que trae más discusión, porque estamos hablando, o sea, seríamos demasiado optimistas al pensar que la reforma fiscal versará sobre lo que debería versar, que es el gasto público.
sabemos que versará sobre imposición de nuevos tributos, sobre alzas en las imposiciones que ya tenemos, y eso va a levantar lamentablemente un revuelo en la sociedad dominicana. Bueno, lamentablemente no. Qué bueno que lo levante, porque yo estoy en desacuerdo total con que la carga impositiva sea aumentada. Entonces, esa va a ser, a mi modo de ver, la más tortuosa. Yo creo que la reforma laboral no debería llamarse ni siquiera reforma laboral, porque estamos hablando de aspectos que son que se quedan muy cortos con respecto a los aspectos que realmente interesan a la sociedad dominicana. Podríamos hablar de una modificación al Código de Trabajo, pero no podemos hablar, sobre todo, o sea, con lo que se ha presentado hasta el momento, de una reforma laboral propiamente dicha. O sea, cuando hablamos de una reforma, estamos hablando de que ese instrumento se va a tocar en aspectos tan estructurales que lo hace prácticamente un documento nuevo con respecto a lo laboral. Sin embargo, lo que hemos visto que se ha propuesto no llega a ser una reforma laboral propiamente dicha. Puede que traiga también sus situaciones, porque nosotros tenemos aquí, que eso sí es lamentable, un poder que tienen los sindicatos con respecto a detener reformas y modificaciones, que eso siempre ha sido un tema. Entonces, yo creo que esa también va a ser un poco tortuosa, y creo que la que más rápido, lamentablemente, va a pasar va a ser la reforma constitucional, porque ya hay una intención muy manifiesta del Poder Ejecutivo de llegar a acuerdos con sus propios diputados. Cosa que veo bien, porque la democracia se compone de acuerdos, de negociaciones, de consultas, y sin embargo creo que sí, creo que la reforma constitucional va a ser la que va a lamentablemente salir más rápido. ¿Entiendes tú que en el aspecto que tú planteas de la reforma fiscal se pudiesen buscar nuevos rubros en los cuales se pudiera, o sea, no un aumento, por ejemplo, en el ITEVI, pero sí incluir nuevos rubros, que se le pueda incluir el ITEVI y en algunos otros reducirlo un poco, aunque se amplíe la gama en los nuevos? Mira, se ha hablado con respecto a la reforma fiscal, lo que tenemos, todavía ninguna versión oficial, pero lo que tenemos hasta ahora es la promesa de nuevos impuestos. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia empírica que tenemos de la comparación que hacemos con otros países, nunca, jamás aumentar impuestos aumenta recaudaciones. Al contrario. Todo lo contrario. Y esto parece no ser así, o sea, parece ser una cosa sin sentido. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede realmente en el ámbito fiscal? Que a mayor impuestos, menos formalización y menos inversión. Nadie, ningún inversionista le interesa invertir en un país que tiene alta tasa impositiva. Todo lo contrario. Y eso lo hemos visto alrededor del mundo, señores. Claro. A menores impuestos, mayor inversión y mayor formalización. Por eso, entonces, al tú reducir los impuestos y aumentar la inversión y aumentar la formalización, entonces la recaudación también aumenta. Pero tenemos, lamentablemente, una tradición de entender que de la única manera que puede el Estado recaudar más fondos es maltratando a los contribuyentes. Para mí, cualquier idea de un nuevo impuesto, de una nueva recaudación, es un maltrato a la clase trabajadora dominicana, que ya está demasiado cargada y que recibe por esa imposición fiscal muy pocos beneficios y casi nulos beneficios. Si vemos el sistema de salud, es un sistema de salud deficiente. Si vemos el sistema educativo, es un sistema educativo deficiente. Si vemos nuestras carreteras, y no es una cosa de este gobierno, es que nosotros lamentablemente en todos los temas, en ningún tema estamos en el nivel óptimo. Entonces no podemos, estando tan deficientes en tantos aspectos, exigirle más a los dominicanos cargas impositivas. Todo lo contrario. De hecho, se habla de quitar el incentivo al turismo, al sector turismo, que es el sector que mejor funciona en la República Dominicana. Y es precisamente, señores, por los incentivos. Por los incentivos fiscales es que este sector es el sector más rentable en la República Dominicana. Y no es rentable solamente, y esta es una de las ideas a las que debemos renunciar, no es rentable solamente para los dueños de hoteles. Es rentable para cada trabajador, para cada empleo que genera ese sector.
Mi provincia, Puerto Plata, es una provincia que le debe mucho al sector turismo y nosotros no estamos de acuerdo y jamás estaremos de acuerdo en que se le quiten los incentivos al sector que sostiene la economía dominicana. El ejemplo más claro lo tenemos en el sector turístico. El sector turístico es el sector más robusto de la República Dominicana precisamente por las comodidades fiscales que tiene. Entonces, en lugar de quitar estas comodidades fiscales y destruir el sector turístico, debemos extender esas comodidades fiscales a los demás sectores. Uno de esos es el sector, por ejemplo, de la construcción, el sector agropecuario, que necesita estos incentivos y que por no tenerlos están en decadencia. Entonces, yo no estoy de acuerdo, o sea, con esto yo quiero responderte que soy totalmente radical. Yo estoy en desacuerdo con que a los ciudadanos dominicanos se le aplique un solo impuesto más. En ningún aspecto de la vida pública, de la vida privada, en ningún aspecto, porque es que los impuestos ya tenemos evidencia de que hacen daño, de que no le hacen bien a la economía, sino que la desbaratan. No, y ya que estamos llegando, señores, ya hemos llegado a agotar el tiempo que tenemos para el programa, pero a mí no me gustaría irme sin acotar un pequeño punto contigo, justamente de lo que mencionaba, y es que no tenemos la capacidad, lamentablemente como país, de seguir aumentando impuestos, pero hay un tema puntual que muchos llaman la atención y es que hay algunos sectores que no están de alguna forma fiscalizados de la manera adecuada y eso creo que es parte de la preocupación del Estado, porque hay muchas formas en las que hoy en día el dominicano inventa mucho y se ha, gracias a Dios, logrado sacar cabeza en muchas formas, la venta online, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos muchos sectores que todavía no están de alguna forma fiscalizados. ¿Opina que estos pequeños sectores que todavía no lo están, sí deberían de entrar, a pesar de que tu posición es radical a aumentar impuestos? Ya para finalizar, para cerrar con esta preguntita. Sí, opino que no deberían entrar. Yo opino que el Estado dominicano debe hacer una reflexión con respecto al gasto público. Nosotros nos gastamos más de 7,000 millones de pesos anuales en publicidad. Entonces, empecemos por ahí. Empecemos a recortar por lo que no es necesario, pero no pongamos sobre la gente más imposición que no tiene, y no lo tiene ni lo tendrá durante muchos años, una retribución correspondiente a lo que tiene de imposición fiscal. Así que para mí, ningún impuesto más para los dominicanos. Ay, Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes también por quedarse con nosotros por todo el programa, por abrirnos este pequeño espacio en el Foco Emelin. Nada, feliz resto de las noches a todos. Bendiciones, Carolina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los que se quedaron ahí. Buenas noches. Feliz noche, Dios le bendiga a todos. Chau, chau.